Ruido. Blast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dante Alducin. En las semanas anteriores hemos estado hablando de diferentes generaciones y todo el impacto que tienen en el mundo laboral. Cada una de estas generaciones tiene diferentes características y han sido moldeadas por todos los eventos que les han tocado vivir. Ya hablamos en episodios anteriores de los baby boomers, de la generación X y también de los millennials. Y también es importante decir que el límite entre generaciones es difuso y también que personas de una generación pueden presentar rasgos de otras generaciones. ¿Cómo estás, Greta? Hola Dante, muy bien. Después de estas conversaciones sobre las características de cada generación, creo que se me ha pasado un poco el miedo a trabajar con cada una de ellas. Y no sabes, vi la película que recomendaste, The Intern. El título en español es Pasante de moda, con Robert De Niro y Anne Hathaway. Y debo decir que está muy entretenida y que ciertamente me parece que cada uno de los personajes resalta los valores de su generación respectiva. Precaución, si no has visto la película Pasante de moda, esta es una alerta spoiler. Hola, Jules. Soy Ben, tu nuevo pasante. Me alegra que le veas el humor a esto. No hay de otra. En mi opinión, creo que estarías mucho mejor trabajando con creativos o mercadotecnia. El ritmo es mucho más lento, es fácil de comprender. Si solicitas el cambio, lo haremos posible. Si es lo que prefieres. Estarás mejor, créeme, no es divertido trabajar conmigo. Eso me dicen, pero me llevo bien con quien sea y estoy aquí para aprender de tu mundo y para ayudar, así que... Entonces, no quieres un cambio. Te enviaré un mensaje si necesito algo. O podría venir varias veces al día para ver si... Te enviaré un mensaje. Oye, y no tienes que vestir formal, porque todos vestimos casual. Me siento cómodo de traje si no te importa. Tradicional. Pasante de moda es una película muy interesante. En ella vamos a ver cómo Jules es la CEO de una startup llamada About the Fit, que vende ropa por internet y está siendo muy exitosa, como nos dicen, por ejemplo, que en año y medio pasó de tener algunos pocos empleados a más de 200. Esta empresa abre una convocatoria muy particular para interns jubilados. Generalmente los puestos de intern son algo parecido a practicantes o prácticas profesionales y están dirigidos a recién egresados. Pero esta empresa decide que va a contratar personal jubilado. Es entonces cuando Ben aplica para esta vacante, porque él trabajó toda su vida en una fábrica de directorios telefónicos y tiene mucha experiencia en ventas y marketing, pero ahora está pues un poco aburrido con la jubilación. A Ben lo entrevistan y le dan el puesto de intern y le asignan trabajar directamente con Jules, pero Jules siente que no lo necesita y lo mantiene siempre al margen. Es entonces cuando Ben se va ganando su confianza poco a poco en el trabajo y en su vida personal y le termina cambiando la mentalidad a Jules, pero radicalmente. Debido a todo el éxito que tiene esta compañía, los inversionistas piden que el cargo de CEO sea tomado por alguien más experimentado. Y entonces Jules, como que no queriendo, empieza a entrevistarse con CEOs de otras compañías. Pero después de toda esta relación que establecen Jules y Ben finalmente la termina convenciendo de que no hay nadie mejor para dirigir About the Fit que ella misma. Así es, como mencionas, es una película muy interesante porque aquí podemos ver justo cómo se da una interacción entre dos generaciones muy diferentes. Una son los baby boomers, que es lo que representa el personaje de Ben, y otros son los millennials, que representan el resto de los personajes. Es bastante interesante porque justamente existe un choque aquí en esta película y nos van mostrando justamente más que los propios retos que puede enfrentar Ben, los retos que tienen ante sí todos los millennials día con día. Oye, entonces vamos a ver el perfil de los personajes y empecemos con Jules, nuestra protagonista. ¿Ella de qué generación es y qué perfil tiene? Pues mira, Jules es millennial totalmente. Ella, si tú te fijas, es un poco desorganizada, es bastante acelerada. Como jefa es dispersa. Realmente ella necesita de su socio como para tener un poquito de estructura en el día a día. ¿Qué es lo que sucede? Ella eventualmente va aprendiendo de Ben toda esta parte estructurada. Digo, vamos a hablar de esto un poquito más adelante,
¿Cuáles son las características positivas que tiene Jules? Que es demasiado creativa, que entiende súper bien las redes sociales, al grado de que gracias a eso logró crear esta compañía. Es ambiciosa y también es muy apasionada de su trabajo. No sé si recuerdas una escena donde va al centro donde están empaquetando las cosas para enviarlas. Ella se toma el tiempo de ir y enseñar a su personal a envolver las cosas adecuadamente. Todo esto después de haber leído un review por internet. Eso te desvela mucho del personaje y es lo que hace que eventualmente ella se gane la aprobación de Ben. Justo por esta pasión que siente por su trabajo, por estas ganas de salir adelante. Sí, de hecho también podemos ver en otra escena por ahí cómo le llega un paquete de About the Fit a su casa y ella evalúa toda esta experiencia de compra, ¿no? Y de cómo le llega el paquete y todo. Sí, así es algo que tienen mucho la generación millennial, que cuando se apasionan por algo son bastante atentos al detalle, aunque esto puede ser un arma de doble filo, porque también un exceso de atención al detalle hace que pierdas el bosque en general, que es un poquito como le estaba pasando a Jules. Claro, oye, ¿y cómo describimos el perfil de Ben? Si tú te fijas, Ben siempre aparece de traje en la oficina, porque ese es el modo de trabajar de los baby boomers. De hecho, te cuento que con los baby boomers que me ha tocado trabajar a mí, quizá como pares, por llamarlo de alguna manera, es algo que me llamó la atención desde mis primeros años trabajando. Siempre van de traje. Pase lo que pase y estén donde estén. Si te fijas, Ben está muy orientado a objetivos. Hay un detallito bien interesante. Si tú te fijas, Ben siempre se queda hasta el final. Y no tanto porque tenga cosas que hacer, sino porque él tiene esta consigna de que no se puede ir antes de que se vaya la jefa. Quizá eso ya en una cultura laboral más sana y más moderna pues no sea lo más adecuado. Si te fijas, también Ben tiene una moralidad muy sólida. Él es como muy coherente con lo que él cree, con sus principios. Tiene una rutina de trabajo muy establecida. Hay algo que si tú pones atención te vas a dar cuenta, que es que él tiene un ritual matutino y un ritual nocturno, y esto le aporta mucha estructura a él. Mientras más vemos que va avanzando la película, vemos que él va aportando este tipo de estructura hacia todos sus compañeros de trabajo y también hacia Jules. Oye, ¿y qué hay de los compañeros de trabajo de Ben? Digamos Jason, David y los otros compañeritos millennials que tiene. Mira, me llama mucho la atención el caso de David, porque también refleja una realidad que está pasando muchos millennials actualmente. Si tú te fijas, David no había podido conseguir un empleo que le diera lo suficiente para poder alquilar un departamento en Brooklyn, que es donde él trabaja, donde se ubica esta empresa. A él le alcanzaba solamente para vivir en New Jersey. Es como decir un poco el Estado de México, por así decirlo. Y tal como sucede aquí, que mucha gente del Estado de México va a trabajar a Ciudad de México, hay mucha gente que va a New Jersey, cruza Manhattan, que es el área central de Nueva York, para pasar del otro lado, que es el área de Brooklyn. En otras palabras, a él le quedaba lejísimos la vivienda. Y aquí podemos ver este contraste entre generaciones, porque ven, por la situación que le tocó vivir toda esta bonanza financiera, tiene ya su patrimonio asegurado. Él tiene una casa en un buen lugar, él tiene ya su pensión y prácticamente está trabajando como por gusto. La realidad de David es muy diferente. Él necesita el trabajo, pero está en esta desventaja que lo coloca la economía moderna. Y es bastante interesante cómo Ben acepta compartir su vivienda con David y cómo esto le va aportando también a David estructura en su día a día. Si te fijas, ninguno de estos personajes carece de talento, carecen de estructura, y ese es un reflejo bastante interesante de ambas generaciones. Toda la estructura de la que carecen los millennials es una estructura que adquirieron los boomers, es su modo de vida. Sí, desde luego. Y debes saber que a mí me llamó particularmente toda la situación en torno a Ben. Para empezar, porque él es el baby boomer.
y por lo que nosotros hablamos de ellos, pues ellos ya están en cargos o ya tienen su carrera hecha, ¿no? Pero a este personaje lo vemos en una situación donde ya no tiene nada que perder, o sea, su vida ya está hecha y mantiene siempre una actitud abierta y una muy buena disposición. Además, su personaje es súper tierno, la verdad. Él es como el padre de todos y siempre tiene la respuesta correcta. Y bueno, me parece súper tierno todo, pero por ejemplo, cuando Jules quiere borrar el email que ya le envió a su mamá, ella luego piensa así en una solución estilo hacker, como por favor los de sistemas hackeen todo y quiten ese email que ya envié. Y se da cuenta que no es algo como muy viable cuando Ben, muy a la vieja escuela, le dice como pues súper sencillo, solo hay que ir a su casa y borrarlo de su computadora. Y ya así de una forma muy original que nadie había pensado, pero que parece bastante lógica, pues Ben salva el día. Así es, tienes toda la razón y fíjate que esa parte de la película me gusta mucho porque se relaciona justo con una experiencia que tuve yo con un compañero boomer. Básicamente teníamos hace ya algunos años que hacer unos inventarios. Mi compañero, bueno, me lleva yo creo que 30 o 35 años de diferencia de edad. Y le digo, mira, es muy fácil si lo escaneamos aquí con el teléfono y podemos sacar este trabajo rapidísimo. Y me encontré con una resistencia total. No se puede, es que 1000 pretextos vagos. Eventualmente yo me di cuenta que por qué quería él trabajar como la vieja escuela. Su temor interno era que se borrara la información que nosotros capturáramos. Y sí, realmente es algo que refleja mucho cómo pues es esta manera de pensar de generaciones diferentes. Sin embargo, no significa que no puedan ser reconciliables. Si tú lo ves en la película, bueno, pues justamente Ben acaba salvando el día gracias a su idea de la vieja escuela. En mi caso, yo lo que tuve que hacer fue convencerlo de que cada poco tiempo íbamos a respaldar esa información y la íbamos a imprimir. De esa manera, no importa que, entre comillas, se borrara, siempre iba a quedar el registro. Y de esa manera pudimos pues sacar adelante un trabajo, aunque los dos teníamos ideas diferentes. Algo interesante y que tenemos que tener cuidado es de que no todos los boomers son así. Habitualmente cuando ustedes entren a trabajar se van a dar cuenta. Los boomers suelen estar en posiciones de poder y el boomer sí tiende a tratar un poco de manera paternal a la gente que está a su cargo, sobre todo a los más jóvenes. Sin embargo, tampoco esperen que los boomers se amolden a lo que ustedes quieren. Aquí la clave es tratar de entender a los boomers, ser empático con ellos, o no solo boomers, sino generación X también, ver por qué piden lo que piden y de ahí poder sacar algo en conjunto. Claro, por ejemplo, de la película, ¿cómo podemos rescatar los beneficios que llevó la relación entre Ben, que era la generación baby boomer, y el resto de los personajes que básicamente son millennials? Yo te lo puedo resumir, como dijimos anteriormente, con la palabra estructura. Ben les aportó a ellos una estructura que no tenían tanto personal como profesionalmente. De esa manera, utilizando esta estructura, ellos pueden desarrollar todos los talentos que ya tienen. Por ejemplo, la asistente de Jules, que es Becky. Becky tenía hasta posgrados, pero no podía encontrar un buen trabajo. Realmente ella acabó siendo asistente ahí porque no tenía de otra. Y tampoco sabía cómo llamar la atención de la jefa. Y eso la tenía frustrada. Ella tiene una gran necesidad de reconocimiento. Pero no solo es ella, también es Jules, también son los otros personajes. Aquí estamos viendo que ellos representan una generación muy talentosa que tiene una gran necesidad de que los reconozcan. Sin embargo, es una generación que carece de esta estructura, que carece de paciencia para lograr sus objetivos. ¿Qué sucede cuando Ben les aporta estructura? Ellos de alguna manera empiezan a lograr este deseo que tienen de poder avanzar e irónicamente acaban avanzando más rápido con esta estructura. Son personajes que en un principio la rechazan porque creen que los va a hacer más lentos y es todo lo contrario, la estructura los hace más rápidos. Algo que les puedo recomendar a todos es que aprendan siempre de todos sus compañeros de trabajo, tanto los que estén a la par como los que están arriba. Siempre se puede aprender algo de todos.
Te cuento, por ejemplo, una de mis primeras jefas era muy rígida. Ella era una generación X, quizá con ideas hasta un poco boomer. Yo actualmente no podría ser el mismo tipo de jefe que ella fue conmigo, porque no tenemos la misma filosofía. Pero te reconozco que dentro de todo es una de las personas a las que más les pude aprender. Me enseñó a trabajar con una estructura impecable, a trabajar con una formalidad que me hizo destacar en años posteriores y a ver las cosas de una manera bastante sistematizada. Es algo a quien yo le pude aprender mucho. Y tuve compañeros que también les reportaban a ella, pero al contrario, no les gustaba porque decían que era demasiado dura, demasiado rígida, demasiado militar, por decirlo de alguna manera. Algo que yo puedo recomendarles a todo aquel que quiera desarrollar su carrera es que aprenda de todo. Nosotros podemos aprender de la peor gente hasta lo que no hay que hacer y de ahí para arriba. Dante, y finalmente, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué le aportaron los millennials a un baby boomer ya retirado como Ben? Algo que se me hace muy interesante es una escena donde él explica a Jules que era el mismo lugar donde él trabajó, no me acuerdo si 30 o 40 años, y que hacían guías telefónicas. De ahí hay un salto casi hasta el final de la película, justamente después de entrevistar al último candidato a CEO, que parece que es el que se va a quedar, cuando Ben le dice, oye, yo no he visto a nadie que tenga el entusiasmo y la pasión que tú tienes por tu negocio. Algo que creo que pudo aprender Ben con todos ellos es justamente a lo dinámico que es la vida. Él se pudo haber quedado con la idea esta nostálgica de, híjoles, trabajé 40 años haciendo guías telefónicas, y se pudo haber quedado con esa idea. De hecho, hay muchos boomers que se quedan con esa idea de que todos los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Y no ven hacia adelante. Algo que creo que le ayuda al personaje de Ben es justamente a ver que la vida es dinámica, que va cambiando. Y por eso al final le dice a Jules que no se rinda, que ella se quede al frente porque es su idea, porque ella es talentosa y porque él cree en la idea de ella. Si te fijas, es una relación simbiótica donde un personaje aprende del otro, y eso es bastante interesante. Algo también en particular que me gusta mucho es el cierre de la película, porque justamente los dos acaban practicando tai chi, un ejercicio tanto como para serenarse como para poder meditar respecto a todo lo fluido y cambiante que es la vida. Mira, qué profundo, qué filosófico y qué bonito también. Así es. Oye, todo esto ha sido un tema súper interesante del que hemos hablado estas semanas con las características y valores de cada una de las generaciones que están en este momento trabajando a la par. ¿Con qué idea central crees que debemos quedarnos? Podemos resumir todo en un par de ideas. Quizá el primero es de que no tenemos que esperar que toda la gente piense, actúe y valore las mismas cosas que nosotros. Nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a generaciones distintas, a maneras de ser diferentes. ¿Cómo logramos esto? A través de la empatía. No quiere decir que estemos de acuerdo, simplemente quiere decir que entendamos el por qué la gente hace lo que hace y cómo podemos nosotros coexistir y aprender unos de otros. Tanto los millennials puedan aprender de generación X como baby boomers, como al revés, como generación X pueda empezar a valorar a los millennials y pueda ver todo el talento que tienen. Creo que eso es interesante. Y otra idea que considero importante es que no esperemos que los demás se adapten a nosotros. Eso nunca va a pasar. Nosotros tenemos que buscar la manera de adaptarnos y negociar con personas que piensan diferente a nosotros, que tienen valores diferentes a nosotros y que vienen de lugares muy diferentes a nosotros. Si logramos hacer eso, vamos a tener una ventaja competitiva. Y te lo digo por experiencia. Es algo que a mí en 10 años de trabajo en empresas me ha ayudado bastante. Ruido. Blast.
Hasta aquí cerramos este ciclo de las generaciones. A partir de los siguientes episodios vamos a ir repasando puntos importantes. Vamos a platicar sobre cómo conocer tu vocación, maneras en las que puedes buscar vacantes y no es ya claro como todo mundo lo hace, porque esa es la peor manera. Cómo poder preparar tu CV, cómo empezar a prepararte para la entrevista. Y también vamos a contestar todas las preguntas que tengas sobre este proceso de contratación. Cualquier pregunta que llegues a tener, no solo sobre este proceso, sino en general, escríbenos a nuestro Telegram, @Blast Academy, o también en nuestra página de Facebook, que estamos como Blast Academy. Y nos escuchamos la siguiente semana.